quiero agradecer nuevamente a todos por su puntual asistencia, pues dando continuidad a este programa de educación médica continua del Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica. Hoy en nuestra sesión general mensual tenemos un invitado especial, el doctor Felipe de Jesús Montelongo. Él es jefe de áreas críticas del Hospital de Catepec Las Américas, profesor de residencias médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor invitado. Recording in progress. Ahí está su profesor invitado, profesor internacional de WINFocus, es miembro y asesor del Comité Interinstitucional de Morbilidad y Mortalidad Materna del Estado de México y asesor nacional para reducir la mortalidad materna en México, y es creador del Código Mater. Pues el día de hoy nos va a deleitar con un tema que lo denominó actualidades en preeclampsia, la hiperreflexia como criterio de severidad. Recuerden que se asocia con mayor frecuencia con criterios de severidad y con eclampsia, además del síndrome de Gel. No solo es un indicador de daño al sistema nervioso central, sino que también puede ser un signo temprano de preeclampsia severa y puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo en este triaje obstétrico. Entonces, recordemos que también la hiperreflexia en el contexto de la preeclampsia está relacionada con disfunción al endotelio, con alteraciones en la perfusión cerebral y con la comprensión que está relacionada con todas esas implicaciones clínicas. Pero tenemos esta forma de evaluar a nuestros pacientes, es reproducible, es factible y está disponible en cualquier nivel de atención. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente explorar, ¿sí?, los reflejos osteotendinosos. Doctor Montelongo, gracias por aceptar la invitación y pues te dejo con los micrófonos, la charla es toda tuya. Gracias a todos el día de hoy por poderse conectar. Buenas tardes, noches. Gracias al Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica, AC, y al maestro Herrera por su invitación, por permitirme compartirles esta charla de actualización. Y muchas gracias a todos los presentes que nos acompañan. Bien, hablando y como ya les dio un pormenor el maestro Herrera, ¿sí?, vamos a tocar el tópico de actualidades en preeclampsia. Este es un tópico que se considera de actualidad, la hiperreflexia como criterio de severidad, debido a que si bien se ha documentado esta manifestación clínica desde hace muchos años, muy poco se ha estudiado. Y por supuesto vamos a presentar la validación de este signo clínico en el complejo de esta enfermedad como un epifenómeno más en el cual podemos nosotros obtener información del grado de la enfermedad que se tiene. Conocemos la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes en esta charla, conocemos la definición de la preeclampsia, y por supuesto el tópico de hoy es hablar sobre la preeclampsia con criterios de severidad o severa, ¿sí? Es cuando este complejo de enfermedad ya presenta datos de complicación, ¿sí? Sabemos que está asociada a signos y síntomas que nos hablan de la progresión de la enfermedad, y siempre hablando del complejo de preeclampsia, siempre si esta enfermedad dejamos que progrese, terminará en problemas hematológicos, en problemas neurológicos, y este es el que nos atañe hoy. Recordemos que las manifestaciones neurológicas de este complejo es una de las que requiere o de las que presenta mayor morbimortalidad, debido a que puede desencadenar catástrofes como por ejemplo una hemorragia cerebral y por ende las complicaciones que con esto conlleva. Sabemos que hay pacientes que por ejemplo tienen una crisis hipertensiva, convulsionan
presentan eclampsia y puede presentar una hemorragia intracraneal. Y por lo tanto, muchas veces desarrollan muerte cerebral o progresan al deterioro neurológico con muerte cerebral y, por ende, fallecen. Por lo tanto, es una entidad que se asocia perfectamente con la mortalidad materna. ¿Sí? Bien. Dentro de este complejo tenemos la cefalea intensa, náuseas. Mencionábamos que las manifestaciones neurológicas de la preeclampsia conllevan la mayor morbimortalidad, que si dejamos progresar este tipo de enfermedad va a ocasionar complicaciones y secuelas muy graves que incluso pueden desencadenar una muerte materna. La incidencia de estos signos neurológicos han variado en la literatura, que pueden ser desde un 50 hasta el 90% del complejo de la enfermedad en las mujeres con preeclampsia y eclampsia, y esto es lo variopinto de la literatura a nivel mundial. Por eso, centrándonos en los consensos más conocidos que conocemos respecto a la clasificación de la enfermedad, como sería la COG o las guías SOMANS, mencionan el complejo de la enfermedad neurológica como una de las mayores con morbimortalidad que se refiere a nivel mundial. La incidencia de signos o síntomas antes de la convulsión incluyen los siguientes. Los más comunes y que hemos observado es la cefalea intensa, los reflejos hiperactivos o hiperreflexia, el complejo de hiperreflexia, la proteinuria marcada, el edema generalizado, alteraciones visuales y dolor en el cuadrante superior derecho o dolor en el epigastrio con este porcentaje. Como les mencionaba, la literatura varía un poco respecto a la incidencia de estos signos y síntomas, pero uno de los que se ha demostrado con mayor frecuencia es la de la hiperreflexia. En México ha sido poco estudiado, sí hay estudios que lo refieren, pero no se ha documentado su incidencia y por supuesto son un poco los estudios que valoran la asociación de esta manifestación de la enfermedad con el complejo de la preeclampsia. En un reciente estudio mexicano se reportó una incidencia de hiperreflexia osteotendinosa hasta casi en el 90% de las pacientes con preeclampsia que fueron activadas código Mater a su llegada a un hospital. Esto es de gran trascendencia porque esto ya está regionalizado a nuestro entorno, en la cual sí, esta manifestación neurológica es frecuente en nuestro país, solamente que desgraciadamente se documenta muy poco. Esto es muy importante porque este complejo o este signo se subestima o no se busca cuando una paciente de estas características va a atenderse a nuestros hospitales. Por lo tanto, la intención incluso de esta charla es fomentar o incrementar de los que ya lo hacen la búsqueda de este signo neurológico y por ende nos va a permitir detectar, tamizar a tiempo esta enfermedad antes de que se complique incluso. Bien, nosotros sabemos que el complejo o el reflejo osteotendinoso o arco reflejo lo hace a través de la médula espinal. Sin embargo, la corteza cerebral o el cerebro en sí actúa como un amortiguador de este reflejo. Bien conocidos los neurotransmisores GABA, el glutamato, en el cual tiene un efecto inhibitorio y excitatorio, en el cual si un cerebro se edematiza, las neuronas se edematizan, ¿sí? El efecto inhibitorio del GABA disminuye o la producción de este y por lo tanto el efecto a nivel de la médula espinal escapa y por lo tanto los reflejos osteotendinosos se manifiestan con hiperreflexia. Bien, también se ha buscado la asociación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos como marcadores moleculares en asociarlos con esta enfermedad.
sabemos muy bien que para la detección e incluso la gravedad de la enfermedad tienen un criterio de peso muy importante para la detección de esta, no solamente de la manifestación neurológica, sino de todo el complejo de la enfermedad. Y se ha demostrado a través de la COG, de la ICCHP y por último las guías OMANS, que son las más recientes en el 2023. Y en la búsqueda de asociar esta manifestación de estos marcadores moleculares, en especial la tirosincinasa o el SFLT1, se ha demostrado que este tiene una asociación con la hiperreflexia en la evaluación clínica de las pacientes con preeclampsia y eclampsia. Se observan aquí en esta tabla, encontramos que hay una significancia muy importante y estadística que demuestra que la presencia de este signo, o sea, la hiperreflexia, se asocia con niveles elevados de SLFLT1. Por lo tanto, se considera esta molécula involucrada en la génesis del proceso inflamatorio a nivel sistémico y, por supuesto, principalmente a nivel neurológico. Bien, los reflejos osteotendinosos se utilizan para clasificar la situación clínica de gravedad de las pacientes obstétricas durante la consulta preparto, durante el parto, la atención de urgencias y en el puerperio. Perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una manera fácil y sencilla, que es a través de los pilares de la exploración clínica, que es lo que nos enseñaron desde nuestras bases del conocimiento, desde las bases, desde que iniciamos, por ejemplo, la carrera de medicina. Y es a través de la inspección y la palpación y la percusión, las herramientas elementales al revisar a una paciente cuando nosotros nos acercamos a ellas. Por lo tanto, es regresar a nuestras bases clínicas de formación académica, las cuales nos permiten, si nos centramos en ello, en detectar un grave problema como es la preeclampsia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En esta gráfica, en estas fotos, observamos cómo buscamos los reflejos osteotendinosos. Si no es que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí presentes, sabemos y hemos explorado reflejos osteotendinosos. Solamente observen un detalle aquí, que es buscar la presencia del reflejo por arriba de la rodilla o suprapatelar. Pero esto es lo más común que hacemos o que hemos hecho a través de nuestra vida como actividad en nuestro quehacer médico. Bien, en la actualidad se ha observado que la hiperreflexia es poco reconocida debido a que, si bien la cefalea o la epigastralgia, yo creo que la mayoría de nosotros cuando tenemos pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, es muy alarmante y evidente. Las pacientes llegan quejándose de una cefalea intensa o la epigastralgia, y que es intensa junto con otros síntomas o solamente esto, y es completamente evidente y alarmante. Pero la hiperreflexia, al menos que la busquemos, muchas veces pasa desapercibida. Por lo tanto, esto puede detectarse mucho antes de que se presenten complicaciones graves, solo explorando los reflejos osteotendinosos. Una herramienta clínica sencilla, fácil de realizar con un martillo de reflejos o incluso sin él. Más adelante lo vamos a ver. Se realiza golpeando en forma semiligera o con el mismo peso del martillo o el tendón de un músculo o grupo muscular. Se recomienda explorar el reflejo patelar o rotuliano debido a que es el grupo muscular más grande, pero podemos buscar reflejos osteotendinosos en las extremidades superiores o incluso en la cara. Recordar que también es muy frecuente que recibamos, por ejemplo, en las unidades de terapia intensiva, pacientes que fueron intervenidos de cesárea y que tengan los efectos residuales de un bloqueo peridural.
y estas pacientes tendrán abolidos los reflejos. Por lo tanto, buscar los reflejos en otros sitios es o será lo más recomendable. Bien, observen que este punto sigue siendo crítico respecto a la búsqueda de la interpretación de los reflejos osteotendinosos, que vamos a ver un poquito más adelante, que es golpear por arriba de la rótula. Bien, observen que esto es lo que hacemos con frecuencia cuando revisamos a nuestros pacientes, y observen cómo esta paciente presenta definitivamente un grado de hiperreflexia. No sabemos cuál es el grado, pero lo único que podemos advertir que en efecto hay una hiperreflexia. Observen que estamos usando un reflejo un martillo de reflejos que se llama Taylor, ¿vale?, que lleva el nombre de su diseñador, o Tomahawk. Más adelante vamos a ver que ni siquiera es necesario o absolutamente obligatorio utilizar un martillo de reflejos. Como les mencionaba, es completamente necesario. Observen que podemos usar la campana de nuestro estetoscopio o incluso el borde cubital de nuestra mano. Aquí estamos usando la campana del estetoscopio, y si no disponemos de él, podemos utilizar nuestra propia mano para explorar los reflejos osteotendinosos. Y observen, es la misma paciente. Sabemos que tiene hiperreflexia, pero ¿qué tanto? ¿Cuánto es? Lo vamos a ver más adelante. Para esto, se diseñó una escala de los reflejos osteotendinosos en este hospital, la cual es la única escala validada disponible para valorar los reflejos en pacientes obstétricas, que es la que debe de usarse, ya que las que existen son para pacientes con enfermedades neurológicas específicas. Estas son complejas y no validadas en pacientes en embarazo, parto, puerperio. Conocemos la escala MINS, la escala de la Clínica Mayo, la escala británica, pero todas estas escalas de los reflejos osteotendinosos son para pacientes con enfermedades neurológicas específicas, y ninguna de estas fue utilizada en pacientes obstétricas. Por lo tanto, en nuestro hospital diseñamos esta escala solamente utilizando pacientes obstétricas, como les comentaba, para que nosotros podríamos diseñar una escala exclusiva para este tipo de pacientes. Esta es encuadrada la escala publicada en este libro, en la cual, como les mencionaba, observen cuál es el punto de discriminación: el golpear por debajo de la rótula y por arriba de la rótula, como les había mencionado inicialmente. Esto habla de una magnitud de la enfermedad. Nuestro punto de discriminación es la rótula. Por lo tanto, esto, cuando diseñamos esta escala, permite disminuir la variabilidad interobservador que se pueda tener cuando un grupo de médicos valora a una misma paciente, y permite que la escala sea más precisa. Y esto también permite establecer el grado de hiperreflexia de nuestro paciente. Cuando nosotros detectamos una paciente en este grado de 4 cruces, estaríamos hablando de una paciente con hiperreflexia severa. Por lo tanto, sabemos lo discutido del término, pero nosotros establecemos que esta paciente tiene un grado que se conoce como inminencia de eclampsia. Por lo tanto, su sistema nervioso central tiene tal excitación que en cualquier momento pudiera convulsionar. Esta escala puede ser aplicada y realizada por estudiantes de medicina, médicos
internos, residentes, médicos generales, especialistas, enfermeras en formación, enfermería de trash, cualquier personal de la salud bien capacitado puede realizarla. No se requiere mucho tiempo y su ejecución es rápida. Puede realizarse incluso sin instrumentos. Como les mencionaba, podemos prescindir del martillo y los reflejos. Y recuerden, siempre la clave o el punto de discriminación para disminuir la variabilidad interobservador es golpear por abajo o por arriba de la rótula. Observen estos casos. Dos de estas pacientes todavía aún están embarazadas y una de ellas ya tiene una operación cesárea. Incluso esta paciente observan cómo tiene clonus espontáneo, esta también lo tiene y tiene fasciculaciones musculares. Cómo golpeamos por debajo y por arriba de la rótula, lo cual hacemos que la paciente conozcamos su estado de excitación neurológica, conocida como hiperreflexia severa. Observen cómo esta paciente también presenta clonus espontáneo. Y observen el grado de hiperreflexia que presenta. Bien, al detectar a una paciente con hiperreflexia 3 o 4 cruces, sugerimos que aún no teniendo ningún otro signo o síntoma como hipertensión, cefalea, edema o incluso alteraciones del laboratorio como proteinuria, se debe referir en forma oportuna y segura a centros hospitalarios resolutivos. O si se encuentra en un entorno hospitalario o llega una paciente a la sala de trash, se procede a activar código Mater oro, como se define en la actualidad, y ERI, para asegurar la toma de decisiones con un equipo multidisciplinario. Esto es muy importante porque permitirá que en conjunto con todas las especialidades o el resto de las especialidades que podamos disponer en ese momento, porque muchas veces depende del turno en que se detone el código Mater, poder tener un consenso de la manifestación de la enfermedad y poder determinar qué hacer en este caso. Y si nuestra paciente presenta una hiperreflexia severa, las recomendaciones, o incluso de 3 cruces, nuestras recomendaciones es que esta paciente debe ser hospitalizada inmediatamente. Bien, nosotros conocemos muy bien el triage obstétrico y este ha permanecido inalterable desde el 2002 que llegó a México, fue aceptado, fue difundido en nuestros hospitales, en especial en el Estado de México, donde se adquirió esta herramienta y que sabemos muy bien que trabaja muy bien con código de colores. ¿Sí? Esta herramienta previamente ya tenía su validez de los primeros estudios que lo validaron y que en México continuamos esta herramienta que tiene gran importancia en nuestros hospitales que recibimos pacientes obstétricas e incluso en aquellas que no son maternos infantiles, porque permite discriminar la enfermedad que puede estar asociada presente en una paciente embarazada o incluso también en el puerperio. Bien, nuestra propuesta que hemos realizado últimamente es insertar este signo clínico de hiperreflexia, o más bien de los reflejos osteotendinosos, dentro de la carta o en el apartado de los signos. ¿Sí? Incorporar esta para nosotros, por supuesto, evaluar este signo y darle una importancia clínica en base a la escala de triage. Esta es la escala de triage modificada, la que se diseñó en nuestro hospital. Observen que aquí se encuentran los reflejos osteotendinosos,
la manifestación y el grado que tienen estos pacientes, y a cada uno le atribuiríamos una escala de color, y en el caso de ser rojo, esto inmediatamente activaría un código Mater, ¿sí? Perdón. Nosotros evaluamos la escala de triage federal no modificada junto con esta hoja, la cruzamos con los pacientes que llegaban a triage obstétrico y comparamos ambas y valoramos el rendimiento de cada una de ellas, ¿sí? En este cuadro observamos cómo en este complejo de reflejos osteotendinosos fuimos capaces de poder discriminar pacientes con código rojo y código amarillo en la presencia de este signo y poder establecer en base a estadística inferencial la significancia estadística que tiene esto. Pero lo más importante de todo esto, observen este cuadro, es que incluso encontramos 3 pacientes que presentaban hiperreflexia severa sola, no tenían hipertensión, no tenían otro signo o síntoma, y esto fue capaz de detonar el código Mater. Y más adelante, en el transcurso de las horas, observamos que esta paciente empezó a tener alteraciones, empezó a desarrollar hipertensión, empezó a desarrollar o se detectaron alteraciones en el laboratorio. Por lo tanto, esta prueba de tamizaje fue capaz de detectar la enfermedad antes de su manifestación más conocida por todos. Por lo tanto, a estas pacientes fue capaz de evitarle complicaciones. Por lo tanto, bien es sabido que, si bien esta muestra es pequeña en relación a que deberían de hacerse estudios para que sean más consistentes, multicéntricos, incluso o mayor N de pacientes, pero sabemos que para los sistemas de salud el salvarle la vida a una paciente no tiene precio, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos que esta escala de triage modificada tiene un rendimiento muy alto para detectar la enfermedad de preeclampsia, incluso antes que desarrolle todo el complejo de la enfermedad. Bien, esto es un instrumento clínico sin costo, es confiable, es preciso, es reproducible para la detección de la severidad de la preeclampsia. Concluimos que ante la detección de hiperreflexia, a la exploración clínica en una paciente en el embarazo, parto o puerperio, se pide ayuda de inmediato activando el ERI. Esto salvará muchas vidas maternas. Con esto quiero concluir. Agradezco su atención y estoy para atender dudas o preguntas. Y de nuevo agradezco mucho al colegio y al maestro Herrera por su invitación y permitirme compartir esta información con ustedes. Gracias. Gracias a usted, doctor Montelongo, porque bueno, como bien dices, porque la hiperreflexia es un criterio de severidad, porque así también fue el título de tu charla, signo de disfunción del sistema nervioso central, es un signo temprano de preeclampsia, es una asociación con otros criterios de severidad, es un valor en el triage obstétrico y pues podemos decir que cuál es su importancia clínica. La importancia clínica que tenemos es el diagnóstico de preeclampsia severa, el impacto sobre todo en el manejo. Y aquí tenemos una pregunta. Dice, dale clic, ay no, acá está. Tengo una pregunta para el maestro, ojalá pueda habilitar el micrófono. Espérame, Granados, aquí estás.
¿Listo? ¿Puedes activar tu micrófono? Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues primero que nada, felicitarlo por esta charla. Y bueno, de verdad que a mí en lo personal me viene a esclarecer muchas cosas, porque me creería, maestro, que en mi área de trabajo, cuando he detectado hiperreflexias y a veces ingreso una paciente por ese motivo, fui muy criticado por algunos colegas, inclusive empezaron ahí a recriminar que pues estaba sobrecargando de trabajo el hospital, etcétera. Evidentemente esto ya, no tenía el conocimiento de sus publicaciones, pero pues me viene a dar luz en que efectivamente yo estaba haciendo lo correcto. Y sí, como usted lo dice, yo de manera empírica me ha tocado ver que esas hiperreflexias a veces o sí acaban en una preeclampsia severa, o inclusive a mí me ha tocado ver que desde días antes de que se manifieste todo el espectro clínico y bioquímico, algunas de ellas ya tienen esta hiperreflexia, ¿no? Entonces, aquí mis preguntas van de la siguiente manera. La primera es, si ya tengo una paciente con hiperreflexia, porque me ha tocado a veces en puerperio, paciente que es ya preeclampsia con criterios, o sin criterios de severidad, ya se interrumpió el embarazo y en el puerperio tenemos presión arterial en metaterapéutica, tal vez bioquímicamente no tiene alteraciones más que tal vez proteinuria, pero tiene hiperreflexia. ¿Está justificado usar el sulfato de magnesio? ¿Cuál sería la conducta a seguir en esos casos? Sí. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Y en efecto, tiene toda la razón. Desgraciadamente, es un signo clínico despreciado, no se le da la importancia, incluso en las mismas áreas de terapia intensiva, en las áreas críticas, se les menosprecia, pero sin embargo, por ejemplo, ya se menciona de las guías ACOG, ¿sí? La ICCHP hace mención de ella, y desde hace varios años, en el 2023, las guías SOMANS ya le da el peso, la hiperreflexia como un criterio de severidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa y tiene ya una validez a nivel mundial a través de estas guías, como lo mencionaba y como usted también señaló. Y sí, hay pacientes que incluso que en el puerperio, después de haber terminado el embarazo, pueden desarrollar este signo de hiperreflexia. Sabemos qué es lo que va a pasar, aún ya no estando el inductor de la placenta, ¿sí? Estas pacientes incluso, y es bien claro y se ha demostrado en la literatura, que se puede presentar preeclampsia o eclampsia en el posparto, ¿sí? En un aproximado del 20 al 30% de las pacientes que desarrollan preeclampsia, la enfermedad la pueden presentar después de haberla desembarazado. La conducta que llevamos en la actualidad y que ya está publicado, ¿sí?, es tratarla. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con el sulfato de magnesio. Dependiendo la gravedad de la enfermedad, si existen algunas otras alteraciones clínicas o de laboratorio, se tendría que valorar si se impregna o solamente se inicia o se reinicia, porque hemos visto pacientes que tuvieron su infusión de sulfato de magnesio por 24 horas, se suspende y a las pocas horas la paciente empieza con hiperreflexia. Entonces, nuestra recomendación en este caso sería reiniciar la infusión sin impregnar. Si la paciente manifiesta clonus, fasciculaciones, sería recomendado impregnar de nuevo e iniciar la infusión. Revisaríamos los reflejos osteotendinosos cada 2 horas o cada hora para evaluar su respuesta. Recuerden que el sulfato de magnesio o el magnesio, su papel importante es principalmente lo es a nivel intracelular o en el espacio extracelular. Por lo tanto, los niveles séricos en determinadas circunstancias
sí nos sirven, ¿no? Por ejemplo, para pacientes con oliguria, o anuria, o con daño renal ya previo. Pero para monitorear la respuesta de una infusión de sulfato de magnesio es a través de la revisión clínica por hora o cada 2 horas de los reflejos osteotendinosos hasta que obtengamos una respuesta de normorreflexia. Y es ahí donde nosotros podemos ya valorar la suspensión del fármaco. Pero todavía no tiene un nivel de evidencia, pero la recomendación sería iniciar el sulfato de magnesio. Porque si nosotros dejamos que la enfermedad progrese, recordemos que desarrollará en algún momento eclampsia y podría convulsionar o va a convulsionar en cualquier momento. Sí, o sea, yo lo entiendo, maestro, como un riesgo-beneficio. Es decir, si veo que esta paciente tiene hiperreflexia, aunque todo lo demás esté al aparente control, pues preferible entonces dar esta infusión y vigilar hasta la normorreflexia para evitar el riesgo, vaya, ¿no? Así es, el riesgo que podemos correr es que, bueno, la paciente presente convulsiones, vigilo la convulsión, la protejo, trato la convulsión, pero sabemos que si nosotros dejamos convulsionar una paciente obstétrica de estas características, está asociado a mortalidad. Y esta mortalidad se incrementa por cada vez que la paciente convulsione, ¿sí? Entonces, no debemos llegar o dejar que una paciente convulsione, porque la presencia de la muerte materna sería inminente, o sea, sería muy alta, ¿no? En este caso. Claro. Ahora la otra pregunta, maestro, si me permite, tengo ya la paciente en el triage, estamos elaborando el triage, únicamente tiene hiperreflexia, todo lo demás en aparentemente normal, ya sea en amarillo o verde, únicamente hiperreflexia. Esa paciente se ingresa y bueno, se me ocurre que tal vez una posibilidad es que permanezca con esa hiperreflexia en las próximas horas y a lo mejor no muestra alguna señal clínica o alguna señal bioquímica adicional. La pregunta ahí en esos casos, ¿cuál sería la conducta a seguir? ¿Vigilancia tal vez 24, 48 horas o cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Nuestra recomendación es que una paciente con hiperreflexia grado 3 o grado 4, en medida de que ustedes obtengan sus laboratorios de control, su coagulometría, etcétera, procedan en la medida de lo posible terminar el embarazo, porque sabemos que la enfermedad es progresiva. Si en el caso de una prematurez extrema, ¿sí?, podríamos tener una conducta precautoria, vigilando a la paciente, manteniéndola con infusión de sulfato de magnesio. ¿Cuánto podríamos tener una paciente así? Eso es muy variable. Hay pacientes que pueden estar días así para darle tiempo a poder madurar el producto de la gestación, para poder que el bebé prematuro nazca en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Pero la recomendación más principal es que se esté atento en terminar el embarazo lo más pronto posible. No debemos dejar que esta paciente convulsione o se acerque lo más cercano a convulsionar, porque sabemos que la primera convulsión está asociada directamente a la muerte materna. Recuerden que siempre les he dicho a los médicos que están conmigo, a los residentes en formación, que si nosotros hacemos todo lo posible por salvar a la madre, probablemente salvemos al producto. Si hacemos lo contrario, intentamos salvar al producto, no vamos a salvar a ninguno de los dos. Eso es una medicina tal vez basada en experiencia, pero hay que escucharla. Es un consejo
que se le da a los médicos en formación, por ejemplo. ¿Sí? Sí, doctor, perdón. Y fíjese, doctor, que entonces, bueno, yo entendería que pues con la pura hiperreflexia, así tengamos una presión arterial en teoría normal y tal vez bioquímicamente no muestra alguna señal, con la pura hiperreflexia, criterio suficiente para ir valorando la interrupción del embarazo. Así es, doctor. De hecho, la intención de colocarla en la escala de triage es eso. Hay pacientes con hipertensión, ¿no?, que con la pura hipertensión se decide la interrupción de un embarazo. Hay pacientes que por pura cefalea intensa se decide terminar el embarazo. Hay pacientes que con pura presencia de digastralgia intensa y severa se decide terminar un embarazo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no la hiperreflexia? Cuando sabemos que este complejo va a progresar mientras siga el factor inductor, que es la placenta. Si retiramos la placenta a tiempo, evitaremos complicaciones y, por supuesto, la posibilidad de que se presente una muerte materna. Claro. Y bueno, por curiosidad, ¿cómo fue que a usted se le ocurrió pues todo esto de ir modificando el triage? Porque pues veo que es un tiempo. ¿De dónde ocurrió? ¿Cómo fue que lo fue puliendo? ¿Y por qué ahorita insistir tanto pues en algo que yo sí considero importante? Como que a veces siento que uno se enfoca mucho a, pues sí, hacerle caso a guías internacionales, que no está mal, pero vamos despreciando otras cosas como la clínica, que pues también son determinantes para tomar decisiones. Claro que sí, doctor. Mire, la presencia de hiperreflexia ya se había manifestado o ya se había publicado desde muchos años antes, desde hace 30 años que yo recuerde. Incluso hay grandes maestros que han observado este signo clínico desde muchos años atrás incluso, ¿sí? El problema es que no se había estudiado y buscar, la asociación de la enfermedad por métodos científicos, ¿no? Porque conocíamos la enfermedad. Su servidor la empezó a observar desde hace más de 20 años en el complejo de las pacientes y la comenzamos a discutir y a comentar con nuestros médicos del servicio. Por supuesto, empezamos a evaluar este signo clínico, cómo explorarlo, cómo revisarlo, cómo incluso diseñar un punto de corte para discriminar esta manifestación de la enfermedad y diseñar una escala exclusiva para pacientes obstétricas. Esto principalmente en aras de disminuir la variabilidad interobservador, que era lo más importante que queríamos diseñar en este complejo. Porque si recuerdan, por ejemplo, la escala NIMS o la escala de la clínica Mayo, que es la que más se usa en la actualidad para la búsqueda de los reflejos osteotendinosos, es muy compleja. Utiliza 2A, 2B, 3A y así. Entonces, llega un momento que es difícil de evaluar. Aquí nuestra intención era pues llevarlo a lo más simple, pero sin embargo, lo más importante es que todos podríamos llegar a establecer un mismo valor entre todos los observadores, ¿sí? Aplicamos escalas, por ejemplo, una de Cohan, escala de Cohan, para poder establecer la variabilidad interobservador, porque también evaluamos el intraobservador, pero en este caso es el interobservador, el cual permitimos nosotros validar la escala, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante de todo esto es que no solamente en las pacientes que ya teníamos, porque nosotros en terapia intensiva generalmente ya recibimos a la paciente con el diagnóstico. En algunas ocasiones llegan las pacientes aún sin desembarazarse, pero ya llegan con el diagnóstico. Pero ¿qué tal si aplicábamos esto a las pacientes que van llegando a un hospital? E incluso tenemos la propuesta de llevarlo a nivel prehospitalario o
Incluso aconsejamos a todas las pacientes obstétricas que van a una consulta, que van a una vacuna, que van por otra causa a un centro de salud, ahí incluso se les puede revisar los reflejos osteotendinosos, así como la presión, como lo hacen. ¿Por qué no? Y si ahí mismo incluso se le detecta hiperreflexia en su centro de salud, pedir ayuda. Y solamente el hecho de tener este complejo o este signo clínico por sí solo, ¿sí?, activar una ayuda, activar una alerta y, ¿por qué no?, activar el código Mater. No sé si... Muchas gracias, doctor, y nuevamente felicitarlo y un gusto aprender de usted. No, al contrario, muchas gracias, y también se aprende mucho de todos nosotros, de todos ustedes. Y muchísimas gracias. De hecho, Kenneth Gutiérrez ya hacía una pregunta similar. ¿Se podría considerar la hiperreflexia severa como criterio absoluto de finalización del embarazo o simplemente se mejoraría con el sulfato de magnesio hasta la normoreflexia? Entonces, recuerden que los criterios de severidad de preeclampsia ya están establecidos. Número 1, hipertensión. Número 2, proteinuria, disfunción renal, disfunción hepática, disfunción neurológica y compromiso fetal. Lo que el maestro Montelongo está proponiendo es que agreguemos la hiperreflexia como otro criterio de severidad. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a tener un diagnóstico oportuno. Sí, en uno de los trabajos que él presentó hablaba de biomarcadores antiangiogénicos y proangiogénicos. Entonces, muchos de nuestros hospitales no tenemos estos marcadores. ¿Y qué es lo que concluía él? Que si tenemos, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos aumentados, ¿sí?, dentro del factor de crecimiento placentario o de tirosina sinasa, ahí podemos determinar que están elevados. Entonces, de hecho, estos artículos los voy a publicar en la página del colegio para que los lean con gran detenimiento, pero ahí, por ejemplo, el valor de P de 0.018 para tirosina sinasa, ahí es muy significativo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Si los reflejos están aumentados, se relaciona con un biomarcador alterado. Así es, maestro. Y por último dice Irán Chávez, ¿por qué anotar en código amarillo la respuesta de areflexia? Perdón. Sí, en código amarillo, recuerden que en el triage está código rojo, código amarillo y código verde, ¿no? El código amarillo, el cual no descarto a la paciente, no la mando a su casa, pero sí la dejo en espera, porque puede darnos tiempo para que nosotros podamos atenderla, ¿sí? La presencia de hiporreflexia o areflexia, pudiera llegar a una paciente así. Pudiera estar relacionado o no con el complejo de la preeclampsia, ¿sí?, pero pudiera estar relacionada con otra enfermedad neurológica, es posible, ¿sí? Recuerden que también hemos tenido, y muchos de nosotros hemos manejado pacientes con Guillain-Barré. No sé por qué esta enfermedad del Guillain-Barré tiene mucha asociación con las pacientes embarazadas. Me darán ustedes la razón. Entonces, estas pacientes también pueden tener alteraciones en sus reflejos de esta índole, pero sin embargo, al no estar asociada al complejo de preeclampsia, ¿sí?, no le damos el código rojo, pero tampoco le damos el código amarillo. Le damos el código verde para darle la oportunidad a revisarla con detenimiento y decidir qué hacer con la paciente. Espero que haya podido contestar la pregunta. Ok, sí, lo que pasa es que sí estaba la duda porque decía, ¿por qué en amarillo y no en el verde? Porque en el verde nada más comentas que reflejos osteotendinosos, esta escala de las Américas, pues lo consideras como Así normal. es. Pero en el amarillo dice disminuido o ausente. Ajá. Entonces, a lo mejor ahí esa conclusión de normal o ausente pudiera ser lo mismo. Sí, el reflejo es normal, 2 cruces en verde. Y en
en amarillo sería una cruz o cero, que sería hiporreflexia o arreflexia. Dos cruces es Y normal. ya el rojo es 3 cruces o 4 cruces. 3 y 4 cruces caen en el código rojo.